Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, la Gracias, amparanos, gran Señor. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 13, en la página 246, el modelo luterano protestante de la devoción a la Virgen María. Habla este profesor de Fiores acerca de la teología crucis, es decir, la teología de la cruz, ideada por, en esa época de la modernidad, como la llama el profesor de Fiores, en la época de la modernidad protestante. Y en este punto del libro, de la obra del profesor de Fiores, explica de qué manera Lutero y los otros reformadores de la Iglesia contribuyeron a difundir la imagen de la Virgen Santísima como una imagen devocional, como una imagen en la que se veneran, se descubren las cualidades más importantes del cristiano. Entonces, este capítulo 13, que denomina el profesor de Fiores modelo luterano protestante. Como sabemos, está viendo el profesor los modelos literarios, los géneros literarios en los que a través de la historia la Virgen Santísima ha sido revisada, proclamada, revisitada y venerada como virgen, como un personaje importante de la vida de fe de la Iglesia desde el punto de vista de la Sagrada Escritura y de la historia de los principales personajes que propusieron a la Virgen como modelo. Entonces, aquí el profesor de Fiores nos ofrece este punto de vista sobre Lutero, de qué manera Lutero puso su granito de arena para considerar a la Virgen Santísima como objeto de devoción entre los protestantes de su época. Dice que el profesor en este punto dice que tanto Lutero como los otros reformadores, como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, hablan de la Virgen Santísima. María conserva un puesto importante como la figura que representa en la Escritura. Es decir, que los reformadores se fundamentan en la Sagrada Escritura para hablar de la Virgen María. Y el primer modelo teológico que nos ofrece el profesor de Fiores es el que describe Lutero en su libro La nobleza de la nación alemana, que escribe en 1520. Es un libro dirigido a los principales hombres de gobierno, de poder político, de poder económico de la cultura alemana del siglo XVI, porque Lutero escribe ese libro a la nobleza de la nación alemana, lo publica en 1520. Es decir, un año después de la conquista, de que Cortés llega a México, a Tenochtitlan, y un año antes de la conquista de Tenochtitlan. La conquista de Tenochtitlan, como sabemos, ocurrió el 13 de agosto de 1521. Hernán Cortés vence a las huestes, a los ejércitos de Cuauhtémoc, y con ello da origen a la cultura propiamente mestiza en nuestro país. El 13 de agosto de 1521 es la fecha en que Hernán Cortés
vence a las tropas de Cuauhtémoc, el antiguo Tlatoani mexica, y comienza pues propiamente la época colonial en nuestro país. Bueno, pues el año anterior a ese año en que Cortés comenzó la época colonial en México, en Alemania, Martín Lutero publica su libro A la nobleza de la nación alemana. Y lo que proclama en ese libro es que el hombre es impotente si se abandona a sus solas fuerzas. Y Lutero dice que si el hombre se abandona a sus solas fuerzas, pues no va a poder hacer nada, que solamente es salvado por la fe en Jesucristo. Dice que las obras que pueda hacer el cristiano no le sirven de nada para su salvación, que solamente puede ser salvado el ser humano por la fe que tenga en Cristo. También habla Lutero en este libro del sacerdocio universal de los fieles, es decir, que propone que todos los bautizados ejercen el sacerdocio en la iglesia. Y luego también publica otra obra en ese mismo año de 1520, pero un poco ya al final del año. Lutero publica otra obra que se llama Sobre la libertad del cristiano. Y en este libro, escrito por Lutero a fines del año 1520, describe al hombre como un individuo libre que dispone de todas las cosas y no está sometido a nadie, aunque después se hace voluntariamente siervo de todos sin esperar recompensa. Así, Lutero condena la razón humana como prostituta, y con ello Lutero combate la dependencia que Santo Tomás había establecido con respecto de Aristóteles y de la dependencia que Santo Tomás había establecido de la doctrina sagrada en relación con la filosofía aristotélica. Es decir, que a Lutero no le gusta esa asociación que había comenzado con Santo Tomás de Aquino, en donde la teología se fundamenta en la filosofía aristotélica. A Lutero no le gusta esa asociación y por ello describe en otro libro, publicado en 1517, publica esa disputa contra la teología escolástica. Desde luego la teología escolástica es todo el aparato teórico estructurado por Santo Tomás de Aquino, que comenzó en el siglo XII y que continuó todavía a lo largo de los siglos, vigente hasta el Concilio de Trento, prácticamente en 1570-80, porque ya con el Concilio de Trento pues se reforman algunos aspectos de la teología escolástica. Pero en 1517 Lutero se pone distancia respecto de Aristóteles y de la forma en la que Santo Tomás de Aquino en la teología escolástica establece las cosas divinas según los silogismos, según la filosofía, según la lógica aristotélica. Dice Lutero, para combatir a Santo Tomás de Aquino y a Aristóteles, dice que uno no llega a ser teólogo si no se las arregla sin Aristóteles. Es decir, que para Lutero es muy importante abandonar la estructura filosófica, lógica, gramatical que inventó Aristóteles, a fin de lograr llegar a ser uno un teólogo, que es lo que él hace, desligarse tanto de la doctrina filosófica de Aristóteles como de la estructura teológica de Santo Tomás de Aquino.
Entonces dice Lutero en su libro Controversia de Heidelberg, que publica en 1518, en esa obra que se llama Teología Crucis, es decir, la teología de la cruz. Lutero establece las bases de la teología, a diferencia de lo que había estructurado Santo Tomás de Aquino en la teología escolástica. Y Lutero contrapone su teología crucis a la teología de la gloria. Es decir, que Martín Lutero se basa sobre todo en la reflexión teológica a partir de la Sagrada Escritura, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz. A diferencia de la teología que estaba fundamentada por Santo Tomás de Aquino, que había fundamentado en la resurrección de Cristo. Entonces ahí hay ya un punto de divergencia importante entre la teología luterana y la teología anterior a Lutero, que estaba fundamentada por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se fundamenta en la teología de la resurrección, de la gloria de Cristo. En cambio, Lutero se fundamenta en la teología, sí, también fundamental en la Sagrada Escritura, pero sobre todo en la reflexión acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces, Lutero explica su pensamiento cuando dice que las cosas invisibles de Dios son la fuerza, la divinidad, la sabiduría, la justicia, la bondad. Esas son las cosas invisibles de Dios. Y dice Lutero que las cosas visibles de Dios se oponen a las cosas invisibles. Y dice que las cosas visibles son la humanidad, la debilidad, la necedad. Pues Lutero estructura su teología según estos parámetros para contraponer, contradecir, para negarse a asumir, como en la época lo hacían todos los creyentes en Cristo, la teología fundamentada por Santo Tomás de Aquino en la teología escolástica, que estaba fundamentada en la lógica aristotélica, en la filosofía de Aristóteles. Pero a Lutero le parece que eso es una forma equivocada de enfocar la explicación de la fe católica, de la religión, de la iglesia. Y por ello propone su teología de la cruz a la teología de la gloria, con el fin de alcanzar un auténtico conocimiento de Dios. Lutero sustituye el ejercicio de la razón que utilizó mucho Santo Tomás de Aquino, y en vez de el ejercicio de la razón, Lutero utiliza la revelación, las abstracciones, el verbo encarnado y el verbo crucificado. Es decir, que a Lutero le parece que la fundamentación racional, lógica, filosófica de Santo Tomás de Aquino en la teología de la gloria debe ser sustituida por la revelación y las abstracciones por el verbo encarnado y por el verbo crucificado. Así, el reformador Martín Lutero niega la posibilidad de llegar a Dios partiendo de la realidad de las criaturas y pone su confianza en que la fe cristiana se fundamente exclusivamente en Cristo encarnado, en Cristo crucificado, en los signos de la revelación que Dios ha suministrado al hombre. Con Lutero, la base epistemológica de la teología, es decir, el fundamento racional, filosófico, lógico, argumentativo, por medio de silogismos que había utilizado Santo Tomás de Aquino, esa base epistemológica, es decir,
la base por la que, según Santo Tomás de Aquino, podemos llegar a conocer las realidades divinas a través del razonamiento, de la lógica, de los silogismos que utilizaba Aristóteles. Dice Lutero que esa forma de estructurar la teología se opone a la que él ofrece, porque dice Lutero que Dios no se revela según los cánones de la razón humana, sino que se revela según, de una manera contraria a la lógica natural. Dice Lutero que Dios se revela no de cara al creyente, sino de espaldas al creyente. Es decir, en la kenosis, es decir, en el vaciamiento, en la humillación de Cristo en el pesebre. Dice Lutero que Dios se revela en la necedad de la cruz, que fue necedad, dice San Pablo, para los griegos, porque los griegos todo lo sometían a la razón, según esa cultura aristotélica de los filósofos griegos de la antigüedad. Y de ahí parte Lutero para estructurar su teología de la cruz en contra de la teología de la gloria, de la resurrección, estructurada por Santo Tomás de Aquino. Entonces, el profesor de Fiore se pregunta si hay un lugar para la Virgen Santísima en esa teología de la cruz que ideó, que propuso Martín Lutero. Dice el profesor de Fiores que es vana pretensión intentar encontrar en esa teología elaborada por Lutero un tratado mariano. Pero en la obra de Lutero encontramos aspectos que se refieren a la Virgen María y que coinciden con la obra de Martín Lutero y con su actitud teológica. Por tanto, Lutero desmerece la persona de la Virgen y tiende a no reconocerle participación en la obra de salvación de Cristo, por lo cual elabora un título para la Virgen en donde no incluye la función de mediación, que para la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino quedaba perfectamente clara. Por ello, para Martín Lutero, la figura de la Virgen constituye un ejemplo entre los que más prueban la teología de la cruz. Dice pues Lutero que bajo esta teología de la cruz, Dios esconde el esplendor de su propia magnificencia y que el cántico de la Virgen proclama la paradójica lógica de Dios que recurre a la nulidad de María. Por medio de esa nulidad, Dios realiza grandes cosas y lleva a cabo una especie de incógnita a través de la historia y derriba a los poderosos y exalta a los humildes. De modo pues que Lutero concede un extraordinario valor a la dignidad de María en cuanto Madre de Dios y modelo de vida cristiana, pero siempre en forma subordinada a Cristo. Por ello, Lutero ya desde joven invitaba a que se contemplara la humanidad de Cristo, que se encuentra en el seno de la Madre, y que Lutero afirma que en esa presencia de Cristo en el seno de la Madre se muestra la línea, es decir, la característica encarnacionista que ve en María un signo del acercamiento de Dios al hombre.
Como vemos, el texto de Lutero está suficientemente claro cuando el profesor de Fiores nos explica esta diferencia entre la teología de la cruz y la teología de la resurrección. Y que al hablar Lutero de la Virgen María, va a procurar destacar las características de la Virgen que más pueden asimilarse a esa pasión de Cristo, a la cruz de Cristo, a la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, los aspectos del sufrimiento por los cuales Cristo logró la redención de los hombres. Y por tanto, Lutero va a afirmar que la Virgen Santísima está unida a Cristo, sobre todo en el momento de la pasión, de la cruz, de la muerte de Cristo. Pero por otra parte, dice el profesor de Fiores que Lutero defendió la doctrina tradicional de la Iglesia acerca de la Madre de Jesús, puesto que Lutero reconoce que María es Madre de Dios y que fue Virgen perpetua y que obtuvo la plenitud de gracia cuando el ángel Gabriel la visitó en Nazaret. Esos tres aspectos que provienen del relato de San Lucas, de la visitación del arcángel Gabriel a María en Nazaret, los toma Lutero y los propone en su libro, que habla de la Virgen como aspectos fundamentales de la figura de María en esa obra luterana que escribió Lutero y que se llama el Magnificat, comentario al Magnificat. Es decir, que allí encontramos que Lutero acepta a la Virgen en cuanto Madre de Dios, en cuanto Virgen perpetua y en cuanto que obtuvo la plenitud de gracia para poder concebir en su seno al Hijo de Dios. Y dice el profesor de Fiores que Lutero también acepta la inmunidad por medio de la cual Dios preservó a María del pecado original. Dice pues Lutero que María significa estrella del mar, porque entre todo el mar de la humanidad, ella es la única gota que permaneció pura e intacta. Así lo dice Lutero en su obra del Magnificat, el comentario al Magnificat, en donde pues nosotros como cristianos católicos reconocemos que Lutero, en esa obra que escribió acerca del comentario al Magnificat, pues coincide con la fe católica actual, de que María es Madre de Dios, de que María es Virgen perpetua, de que recibió la plenitud de gracia y de que fue inmune al pecado original. Esas cuatro cosas las reconoce Lutero en su libro del comentario al Magnificat. Y en cuanto a la concepción inmaculada, dice el profesor de Fiores que hay algunas interpretaciones diferentes acerca de lo que pensaba Lutero y que las expresan dos autores protestantes que siguen los estudios de Lutero y proponen que hacia 1527 Lutero presentaba a María como sometida al pecado. Y Lutero jamás repudia la concepción inmaculista, es decir, que en la época de 1527 la doctrina de la Inmaculada Concepción tenía fuertes controversias en la Iglesia Católica. Recuerden que el dogma de la Inmaculada fue proclamado en 1854. Y aquí Lutero, cuando habla de la Inmaculada en 1527, no repudia la concepción de que la Virgen Santísima fue concebida sin mancha de pecado original,
Es decir, que allí, 3 siglos antes de que la Iglesia, el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada, encontramos que Lutero también defiende la concepción inmaculada de la Virgen, o al menos jamás la repudia. Pero dice el profesor de Fiores que hay unos autores luteranos que interpretan los escritos de Lutero, según los cuales Lutero tuvo en cuenta la biología de la época. Y entonces, este intérprete de Lutero de nombre Hamann dice que la Inmaculada Concepción es comprendida de 2 maneras por Lutero. Por un lado está la concepción puramente biológica del ser en la carne. Es decir, ahí este intérprete de Lutero, luterano, alemán del siglo XVI, dice que una cosa entendió Lutero acerca de la concepción en la carne de María, en el vientre de su mamá Santana. Pero este intérprete de Lutero dice que por otro lado se halla la concepción del ser de la Virgen que recibió el alma. Y entonces el intérprete de Lutero afirma que la concepción del ser que recibió el alma de la Virgen sigue a la concepción fisiológica. Es pues un comentario de un luterano que explica la doctrina de Lutero acerca de la Inmaculada Concepción y que afirma este seguidor de Lutero, Hamann, que la primera concepción puramente biológica del ser en la carne de la Virgen María en el seno de su mamá es una concepción sin la gracia. Es decir, cuando la Virgen fue concebida en la carne, en el vientre de su mamá Santana, dice este comentarista de Lutero, que esa primera concepción se actúa sin la gracia. La concepción de la carne de la Virgen en el seno de su mamá Santana. Y este comentarista de Lutero dice que la segunda concepción, es decir, la concepción del ser que recibe el alma de la Virgen María en el seno de su mamá Santana, esa segunda concepción de María sí recibe el carácter de inmaculado. Entonces, pues, encontramos aquí una división entre la concepción de la carne en el seno de la mamá de la Virgen, que fue la que concibió el cuerpecito de María en su vientre, Santana, y según este comentarista de Lutero, hubo una segunda concepción en donde después de haber sido concebida la carne de María en el seno de su mamá Santana, dice este comentarista de Lutero que en ese segundo momento ocurrió la concepción inmaculada cuando Dios puso el alma de María en ese cuerpecito que había sido concebido primeramente en la carne. Y entonces, lo que dice el profesor de Fiores es que Lutero es fiel a su doctrina de la justificación por la fe, ya que el hombre es a la vez pecador y justo. Entonces, según ese comentario del comentarista de Lutero, también María está marcada por el pecado original, pero a la vez es inmaculada por la gracia que operó Dios en la segunda concepción. Y entonces así, este comentarista de Lutero hace coincidir la naturaleza humana e inmaculada de María según la teoría luterana de que el hombre es a la vez pecador
y a la vez es justo. Y dice que, según esta conceptualización de la concepción primero carnal y luego inmaculada de María en el seno de su mamá Santana, permite afirmar, según este comentarista de Lutero, que la Virgen estuvo primero marcada por el pecado, pero que luego estuvo marcada por la gracia y que por ello fue preservada de cometer pecado alguno. Vean entonces hasta qué punto el pensamiento de Lutero se revela en contra del pensamiento de la Iglesia, puesto que niega la concepción desde el primer instante, perdón, la Inmaculada Concepción desde el primer instante de la concepción de María en el seno de la mamá de María, Santana. Lutero insiste en que María es un ejemplo para todos los creyentes. Dice Lutero que María es maestra de virtudes, en especial de la fe, de la humildad y de la pureza. Y así Lutero admite que la maternidad espiritual y la intercesión de María Virgen ante su Hijo Jesucristo a favor de todos los creyentes son dos acciones que la Virgen cumple con amplitud, aunque niega Lutero que María haya participado en la obra de Cristo Salvador. Y dice que el profesor de Fiores dice que Lutero niega que María haya participado en la obra salvífica de Cristo porque para Lutero la Virgen Santísima también estuvo incluida en esa incapacidad de todo ser humano para contribuir en alguna medida a la acción de Dios. Entonces Lutero niega la asunción de María al cielo porque no encuentra ninguna señal, ningún vestigio, ningún relato en la Sagrada Escritura acerca de María fue llevada al cielo. En cuanto a la piedad mariana, Lutero da muestras de profesarla en las alabanzas dirigidas a la Virgen y en el recurso a la intercesión de María. Es decir, que Lutero es un fiel creyente en que María intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Y Lutero afirma que no se puede alabar lo suficientemente a la criatura María, sobre todo porque el Señor obró grandes cosas en ella. Las cosas grandes que Dios obró en María no son más que el haber sido ella la madre de Dios, y con lo cual Dios le concedió a María muchos otros bienes que nadie es capaz de abarcarlos. Así pues, Dios le ha dado a la Virgen determinadas virtudes, las cuales Lutero encierra en una sola palabra, porque quien llama a María Madre de Dios no puede decir otra cosa más grande, aunque lo diga en otras lenguas, aunque se refiera a las estrellas en el firmamento. Es preciso pensar en qué consiste eso de que María es Madre de Dios. Es pues el título en el que Lutero encierra el contenido del misterio de la Virgen en cuanto a su participación en la obra salvadora de Dios. Aunque le niega las otras cualidades, pero el título de Madre de Dios se lo conserva y así ha pasado a la historia la conceptualización que Lutero hace de Santa María Virgen. Es necesario señalar que después el reformador
al combatir las desviaciones de la piedad mariana, censuró cualquier invocación y cualquier plegaria a María y mandó que se eliminaran las imágenes de la Virgen que la representaban. Sin embargo, siguió proponiendo a María como ejemplo, como modelo, y conservó algunas fiestas marianas de orientación cristológica, como es la purificación, como es la anunciación. Son fiestas marianas de orientación cristológica porque tanto en la anunciación el ángel le anuncia a María que será madre de Cristo, y en la purificación la Virgen Santísima presenta a su Hijo Jesucristo en el templo de Jerusalén para que sea reconocido por Dios como Hijo de Dios. En esas fiestas que conserva Lutero, pues destaca esa participación, esa orientación cristológica de las fiestas marianas que Lutero acepta como objeto de la fe de los fieles de su época en ese año que él publica sus obras de 1525 a 1540. Y entonces, pues podemos dejarle aquí la explicación para que continuemos el próximo miércoles, por favor. Vamos a decir todos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la En vida y la en vida la y en la muerte, ampárame, Señora. Gran Señora. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles. Gracias. Usted también, Gracias, muchas Fray. gracias.